publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la internacionalización, las 5 áreas del comercio exterior cubiertas por ACOCEX, Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, 91 290 81 26 y acocex.es. Todos los servicios de la internacionalización a tu alcance en ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Más de 15 años repartidos en toda España y con servicios en todas las partes del mundo. ACOCEX, la mejor internacionalización en tus manos. 91 290 81 26 y acocex.es. Ya está abierto el plazo para solicitar los sellos de referencia INCEBEX. 8 sellos que identifican a empresas referentes, productos y servicios con alto valor y utilidad en el mercado internacional. Presenta tu candidatura en incebex.org. ¿Te imaginas que a unos buenos huevos fritos les quitas la puntilla? Pues a la política y a la economía tampoco se los podemos quitar. Te esperamos todos los martes a las 5 de la tarde, hora española, en La Puntilla Económica, un espacio donde sacaremos punta y color a la actualidad de España y Latinoamérica. ¿Dónde? En Activa Radio, con Beatriz Triper, La Puntilla Económica. ¿Te sumas? Planeta Comex. Ramón Pau dirige este programa para analizar y conocer todas las opciones financieras disponibles para el comercio exterior. Un programa para aprender a negociar con las entidades financieras, los créditos documentarios, las transferencias, las financiaciones al exportador y al importador. Analizaremos el mercado de divisas, los riesgos financieros y las noticias más reseñables de la gestión financiera del comercio exterior. Planeta Comex, todos los viernes a las 12 horas en España y a las 11 en Canarias. Aquí, en activaradio.org, con Ramón Pau. Activa Radio RG. Bueno, pues buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un lunes más a nuestro programa de Exportadores por el Mundo. Bueno, qué semana más interesante, ¿verdad? Están ocurriendo una serie de circunstancias a nivel internacional que cada día nos están transmitiendo más elementos positivos en esta, inicio de actividad económica en algunos países, con algunos datos del cierre del mes de abril, donde parece ser que efectivamente se empieza a reactivar parte de estos intercambios internacionales y donde, aquí en España tenemos una excepcional noticia para nada, que es la celebración de Fitur, lo cual también es en la próxima semana, lo cual eso ya es un símbolo de que algo se está corrigiendo y que ese camino hacia la normalidad casi lo estamos ya rozando. Bueno, pues buenas tardes a todos, tanto a nuestros oyentes aquí en España como en Latinoamérica. Bienvenidos como siempre por estar ahí detrás. Ya sabéis que sin vosotros es muy difícil poder llevar adelante este programa. Y también, como no, buenas tardes, Juan Ramón Suárez, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes a todos, un lunes más, encantado de estar aquí. Me alegro de verte, Juan Ramón. ¿Qué tal, Juan Gordon? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, Juan Ramón. Fenomenal. Bueno, Javier Serrano ya nos ha mandado un correo que estará en unos minutitos también con nosotros dentro del programa. Y como siempre, nuestro programa de Exportadores por el Mundo tampoco sería posible
si no tuviéramos detrás de nosotros a nuestros principales patrocinadores, Banco de Santander, con sus continuos programas y herramientas de apoyo a la internacionalización y la dinamización siempre, a Infebex, la Federación Internacional de Negocios Internacionales, en su continua labor de establecer y de aunar lazos con Latinoamérica y, por supuesto, con la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, con ACOCEX, donde su red de profesionales de comercio exterior, pues todos los días intentan aportar su experiencia y sus opiniones a estas empresas e instituciones y emprendedores que intentan dar sus primeros pasos o ya en procesos consolidados intentan consolidar sus proyectos internacionales en el mercado internacional. Bueno, pues ya estamos aquí. Hoy tenemos un tema que en su momento en España, pues creo que como en muchos países del mundo, era uno de los sectores que todos esperábamos, la feria, el evento promocional, esperábamos las campañas, casi todos estábamos en las televisiones en fechas muy concretas esperando ver los anuncios para ver qué es lo que se podía ofrecer, cuáles eran las nuevas novedades, si eran productos artesanos, si eran productos de tecnología. Estamos hablando del sector del juguete y de los regalos. Un sector que, bueno, echando ahora mismo la vista atrás, ¿verdad? Yo creo que todos los que nos estáis escuchando, pues en el momento en que decimos juguetes, pues nuestra imaginación vuela, ¿verdad? Y en tantísimo tiempo y en tantísimos países, pues hemos visto tantos productos que son la ilusión de pequeños y mayores, que han sido también nuestra ilusión, pero que no sabemos que algo tan maravilloso que nos hace disfrutar tanto, pues luego resulta que a nivel de comercio exterior tiene algunos elementos complejos para podernos o para poder permitir a las empresas poder desarrollar estos procesos de exportación e importación, como veremos luego en unos minutos en nuestra tertulia, y que seguramente con los tertulianos que tenemos hoy, pues nos darán luz para saber qué y cómo todas estas empresas que están detrás de tantos proyectos del sector del juguete y de los regalos, pues tienen que hacer, bueno, pues trabajos, labores importantes y procesos previos importantes con la administración y sobre todo con sus proveedores para que las mercancías puedan circular sin tener problemas de restricciones o limitaciones luego en el ámbito y en su comercialización. Juan Ramón, ¿qué te parece si nos presentas cómo está el sector? ¿Cuáles son estas cifras que tiene? ¿Cuáles son las tendencias, la orientación que tenemos? Muy bien. Pues un sector, como siempre, intentamos tocar sectores que supongan a la economía española pues una presencia importante, y el juguete tradicionalmente siempre ha sido un elemento muy importante, especialmente en el empleo. A lo mejor otros sectores como la automoción, pues obviamente en cuanto a valor unitario son mucho más altos, pero sobre todo lo que tenía el juguete, o lo que tiene, es que tiene una base de empleo muy importante, especialmente en algunas regiones de España, como nos vienen a todos en la cabeza, pues la zona de Valencia, la zona de Cataluña, etcétera, etcétera. Pero si hay que dar así algunos datos de dónde estamos, como siempre vamos a dar los del 2019, porque el 2020 ha sido un año raro y lo vamos a dejar un poco de lado, pero más o menos venimos a exportar unos 1.900 millones de euros, cual es una cantidad importante, ya digo, sobre todo porque históricamente ha sido una base de empleo bastante fuerte y eso es relevante. Desde el 2018 al 2019 se aumentó un 6,8% las exportaciones, lo cual está muy bien, ¿no? ¿Y a dónde exportamos? Pues básicamente los nombres que nos aparecen siempre, como Francia, Reino Unido, pero nos aparece por ahí también Polonia, que es un mercado extremadamente importante, por lo tanto, o que se ha convertido en algo especialmente importante en los últimos años, ¿no? Lo cual indica que sí hay una marca país de juguete detrás de nuestra exportación, ¿no? Y obviamente a nivel mundial, ¿quiénes son los grandes? Pues nos viene a la cabeza, ¿no? China, Estados Unidos y Alemania también anda por ahí como grandes exportadores mundiales, competidores nuestros, ¿no? Hemos visto en los últimos años también cómo ha habido un cambio relativo en cuanto a nuestras empresas, de ser fabricantes puros y duros. Esto lo podemos ver un poco también en el calzado, si podemos hacer una semejanza con otro sector, ¿no? Cómo la producción se fue en un momento determinado a China especialmente,
y aquí se llegaron a convertir casi en distribuidores, ¿no? Las multinacionales son muy importantes en este sector. Por un lado está Famosa como empresa fuerte española, pero el resto ya nos aparecen ahí con porcentajes altos de cuota de mercado en España, los Hasbro, los Mattel, los Lego, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué nos da de tendencias? ¿Qué nos da de tendencias? Que es los elementos clave. ¿Hacia dónde va este sector? Un sector, ya digo, con mucha mano de obra históricamente, pero que se está adaptando a nuevas formas. Sobre todo la concentración. Sabemos que las multinacionales acaparan un porcentaje alto de nuestro sector, lo cual, bueno, tiene sus elementos positivos, pero también, obviamente, sus negativos, ¿no? Luego, la especialización. Vemos como las empresas ya no pueden hacer de todo, sino que tienen que ir hacia especializaciones diferenciadas, creando valor al cliente final. Por lo tanto, una especialización es importante, ¿no? Y luego también una tercera pata, un tercer vector es la creación y el financiamiento de los lobbies, ¿vale? Que es muy importante en este sector. Yo creo que son tres elementos que vamos a ver en la próxima década, pues trabajando mucho en este sector y definiéndolo todavía más. Y bueno, como hablaremos más tarde un poco de los canales de entrada en mercados, el e-commerce, que aquí es muy relevante, sí decir que más o menos en España el e-commerce más o menos se va al 38% del canal de ventas, lo cual es muy importante, ¿vale? No significa que sea un canal alternativo, porque las grandes casas pues utilizan Internet para vender, ¿no? A veces se fagocitan los canales. Pero bueno, para que veamos cómo ha cambiado también la venta, esa venta que decía Guillermo antes de tan emocional o tan cercana a nosotros, eso también se está perdiendo en buena forma, ¿no? Pues básicamente luego veremos cómo vamos a tocar un poquito el tema de los e-commerce, de los Amazon, AliExpress, pues lo veremos un poquito más tarde. Pero eso yo creo que es la fotografía del sector. Fenomenal, como siempre, Juan, una excepcional fotografía. Bueno, como ya sabéis, los oyentes que estáis cada día más siguiendo el programa y que estáis dirigiéndoos a nuestros canales para poder descargar los podcasts o incluso ver, ¿no?, la sesión que estamos trabajando tanto en la web de Activa Radio como con el canal de YouTube de ACOCEX, de la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Bueno, pues hoy debería de tocar una primera entrevista con nuestros buenos amigos de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Pero bueno, esto es comercio exterior y lamentablemente en el último instante pues las reuniones surgen. Así que nos han pedido que por favor que no les dejemos fuera. Así que para todos nuestros oyentes, que sepáis que la entrevista que estamos acostumbrando a hacer en este primer tramo la podremos realizar con nuestros buenos amigos la próxima semana y la podréis escuchar en el podcast, y también tendremos la entrevista grabada para que la podáis ver también en el canal de YouTube. Pues posiblemente el miércoles de la próxima semana la tengamos ya subida, y así también tenéis la versión, la visión, la opinión, las líneas directrices fundamentales que la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes pues desarrolla y hace dentro de todo ese proceso de internacionalización. Así que, por lo tanto, hoy el programa lo vamos a centrar en las dos grandes patas que tenemos, de las tres que habitualmente trabajamos, dos de las grandes patas, que es, bueno, pues las áreas específicas. Afortunadamente, nuestros contertulios tienen experiencia suficiente dentro del sector y, por lo tanto, bueno, pues nos van a poder dar desde la percepción y experiencia de cada una de las áreas que sabemos que siempre están aplicando y están incidiendo en el desarrollo internacional de todos los procesos, y más en este proceso, como bien decía Juan Ramón en estos momentos previos, ¿no? Primero de la deslocalización y luego de esta concentración, ¿no?, y esta tendencia a la venta de e-commerce tan importante que se está produciendo, pues nos van a ir dando. Así que abrimos el capítulo de nuestra tertulia con las áreas de comercio internacional. Javier, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Guillermo, compañeros y a todos los oyentes. ¿Qué tal? Me alegro de verte también. Hoy estábamos un poco todos pendientes de la agenda de trabajo y decía, lo mismo me toca estar solo en el programa, al final voy a estar yo aquí, que vamos a tener que dar, no sé, un argumentario raro, ¿no?, dentro del sector del juguete.
contando muchas experiencias, pero bueno, son nuestras agendas y esto es lo importante de trabajar en un canal profesional y sobre todo con profesionales como nosotros. Bueno, hoy, si os parece, vamos a comenzar por seguir un poco el hilo que nos acaba de dejar Juan Ramón claro, ¿no? Dentro de la introducción. Yo creo que nuestra primera área a trabajar hoy, Juan Ramón, debería ser la del marketing, ¿no? Es decir, cuáles son estos canales de promoción que se están utilizando, si es un sector que está bien incentivado en cuanto a ayudas a la internacionalización, es uno de los sectores olvidados, tanto del programa PAES como del programa del PIDM de la Administración Española. Quiero decir que, por lo tanto, son las empresas las que tienen que trabajar solas. Es un canal que sigue necesitando claramente de la promoción de las ferias, mucho más que los encuentros en los mercados internacionales, para mostrar ese catálogo. Tú hacías una referencia al calzado, pero nos podemos ir, por ejemplo, al sector de la joyería, tan importante, ¿verdad?, de poder mostrar en eventos feriales para ver esos catálogos fantásticos, ¿no? Esas carteras de productos. Y como bien decías, y del e-commerce. ¿Qué podemos decir a nuestros oyentes, Juan Ramón, desde tu experiencia? Bueno, pues un poco ligando con lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De los nuevos canales de venta y de promoción también. Es un sector que está en proceso evolutivo. Además, ahí, aunque no es, a veces no podríamos meterlos, pero los videojuegos también cada vez se parece más a este sector, aunque no sean juguetes puros y duros, sino elementos electrónicos. Pero sí es cierto que Internet ha cambiado bastante la forma de compra, los procesos de compra. Y luego también hay cambios sociodemográficos importantes. Los usuarios finales pasan a ser también prescriptores, o por lo menos en la toma de decisiones tienen bastante que ver, que suelen ser niños. No exclusivamente niños, pero sí sabemos que es un porcentaje importante. Y esos son cambios sociodemográficos que hay que tener en cuenta. En cuanto a los canales de venta, pues obviamente lo que decíamos antes, ¿no? Internet no significa que Internet haya fagocitado a las grandes marcas de venta. Es simplemente un canal que, de alguna forma, es una alternativa a lo que antes era, pues, la tienda especializada, los grandes almacenes, el hiper, el súper, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vemos cómo las webs propias de las grandes marcas pues tienen una presencia importante. Pero bueno, pensando en el 38% que se vende vía online, luego nos aparecen las tiendas tradicionales, ¿no? Que vemos que también genera mucho, que crea mucha estructura de ciudad. Todas las ciudades medianas españolas y pequeñas, todas tienen en sus principales calles pues esas tiendas, incluso algunas franquicias que se salen un poco de del gran mundo del juguete, pues todos tenemos en la cabeza los Eureka Kids, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ahí, bueno, pues en las tiendas especializadas pues siguen teniendo una presencia importante, los juguetes pedagógicos, etcétera, ¿no? Los hiper, obviamente también, que todos tenemos en la cabeza, las secciones de juguetería cada vez son más grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Importante, las propias webs de las empresas y de estas entidades, pero además, obviamente, los grandes mercados electrónicos, ¿no? Yo creo que Amazon ha cambiado totalmente, ahora mismo es el gran vendedor de juguetes del mundo, como ocurre en casi todos los sectores. Veremos que en los próximos años, pues, si no va a ocupar el primer lugar en farmacia, poco le va a faltar, y en casi todos los sectores Amazon será el principal canal de venta, ¿no? Y las empresas, pues bueno, tienden a tener su tienda en Amazon, su tienda en AliExpress y otros marketplaces que pueda haber por ahí, ¿no? Por lo cual ya vemos que se crea un mix al que hay que estar preparados, ¿no? La empresa tradicional del sector juguete ha estado en proceso, ya desde la crisis pasada, ha estado en un proceso de cambio importante. Y obviamente la difusión, lo que hablabas antes de la promoción, las redes sociales, pues ya son muy importantes, ¿no? Tener prescriptores, influencers, bloggers, etcétera, que puedan hacer una buena imagen, un buen branding a tu marca en el sector juguetes fundamental, ¿no? Entonces también la difusión y la promoción ha cambiado. Las ferias siguen siendo muy importantes, y este año pasado ha sido terrible, pero yo creo que todavía tienen una presencia importante a la hora del factor de compra de los intermediarios y de los retailers, ¿no? Y ahí eso hay que trabajarlo. Y en cuanto a las ayudas, ya para terminar, y lo que comentabas antes, desgraciadamente el sector del juguete no es un sector que esté dentro de, digamos, de la estrategia
de ayudas a la internacionalización. Y lo explico relativamente fácil, a no ser en los lugares donde sea muy, muy importante. Pero en general, para la administración, se está yendo más hacia elementos más tecnológicos que aporten valores diferentes, más hacia conceptos de sostenibilidad y digitalización, sectores diferenciados con cierto sesgo tecnológico, ¿no? Y en principio el juguete no es uno de los grandes objetivos, pero hay que entender que el juguete crea mucha marca, por lo menos España tiene una marca importante, por lo tanto debería estar en esas líneas generales de internacionalización, ¿no? Pero ya digo que por un poco de la evolución de la economía española, la creación de esos lobbies que yo decía antes puede ser importante, porque no están ahí en el meollo, por decirlo así. No bueno, pero ahí podríamos jugar, Juan Ramón, tal vez con un poco como con dos grandes áreas de juguetes, y las estabas marcando ahora mismo, ¿no? Una tal vez es el juguete tradicional, donde a lo mejor pues estamos pensando en los muñecos, en las figuras, en los rompecabezas, en los puzzles, en fin, en los juegos, como tú decías, pedagógicos y demás, pero que no tienen ningún elemento mecánico o motriz propio, ¿no? Los Legos, etcétera, que a lo mejor efectivamente el I+D es más complicado, aunque entramos en una etapa, fíjate qué interesante que es estos 6 años en la Unión Europea de la sostenibilidad, el reciclaje, el medio ambiente, donde, claro, muchísimos de los materiales que se están trabajando dentro de los juguetes, sobre todo los plásticos, el criterio del reciclaje y muchos de los textiles que se utilizan del reciclaje pueden ser argumentos nuevos para poder posicionar que, como no debería de estar a lo mejor atenta a la administración y decir, cuidado, que debería de ser un sector que, con la experiencia que tiene España, con las marcas que tiene España, fabricando aquí o fuera, cuidado, y además muy proclives. A lo mejor el símil no es lo más adecuado, pero España es uno de los grandes países del concepto eco y biológico en alimentación y en animales vivos, ¿no? Pues dices, traslación precisamente de ese momento hacia estos sectores daría la sensación de que es estratégico. Y luego la otra parte, ¿no, Juan Ramón? Que efectivamente tú bien decías, dices, claro, los videojuegos. Pero claro, los videojuegos no dejan de ser también juegos, ¿no? Pero vamos a ver, y los drones, y los drones que están hoy en día, y los juguetes absolutamente mecanizados, que llevan I+D para aburrir. O sea, si es que ahora mismo casi los miras y te leen el cerebro y andan solos por cualquier lado. Y ¿cuántas polémicas ha habido de esos peluches con cámara que se instalaban en algunas habitaciones, ¿verdad, que violaban la protección de datos? Estos que están en las películas, ¿no? Que parece que te están observando en la habitación por todos los lados. Eso es. Pero donde está la pregunta, como nos decía Juan Ramón, un sector que es verdad que no está incentivado y, sin embargo, en estos dos parámetros que te estoy pincelando, Juan Ramón, es curioso ver que no estén. Claro. Luego está el elemento del juguete, el juguete educativo. Claro. Que ahí sí entraría de lleno. Por eso digo que la creación de los lobbies, que son fuertes, el lobby del sector juguete es fuerte, pero sí es cierto que hay que venderlo de alguna forma, porque además el tema de los videojuegos también entra dentro del concepto de audiovisual, con lo cual mezclamos a veces muy bien, cuando hablamos de varios sectores, realmente tocan diferentes elementos, porque un videojuego que es más un sector audiovisual, pero también es el sector juegos. Entonces, esa conexión es importante hacerla, ¿no? Y yo creo que los elementos educativos van a ser clave en este sector. Excelente, excelente. Bueno, pues ya estamos escuchando, ¿no? Un sector que utiliza canales tradicionales, pero también estos canales tan modernos, con marcas muy posicionadas, con lobbies muy consolidados, cada uno en vuestros países, desde donde estáis escuchando, marcas como Juguetelandia, Toys R Us, es decir, yo creo que estas grandes macroestructuras las tenemos todos como muy de referencia, o marcas como Hasbro, por ejemplo, ¿no? Claro. Simplemente, ¿no? Que es hiper importante, o Lego, como ha dicho Juan Ramón, son importantes. Claro, en este sentido, Javier, y entramos con otra de las áreas, que es la parte bancaria y financiera. Claro, es que estamos hablando aquí de empresas que a lo mejor desarrollan algunos juguetes con una capacidad de producción muy limitada, pero requieren de una financiación o de una liquidez muy importante, porque van a utilizar materias primas muy especiales, muy específicas, a megamonstruos, por definirlo de alguna forma, que cuidado, que cuando dices, ¿y estos señores cuánto están exportando? Y te dicen, es que sus cifras ya no es la del 1.000.000 de euros, es que estamos hablando de
cientos de millones de euros. Y claro, estas empresas también requieren financiación, ¿no? Javier, desde la experiencia que tenéis vosotros y sobre todo muy dentro de la zona donde precisamente tú estás trabajando, que tienes cantidad de empresas de este tipo de sector, ¿qué crees que es lo que más se necesita o se debería de tener en cuenta desde la empresa desde el punto de vista bancario financiero? ¿El medio de cobro pago o a lo mejor la parte financiera, por ejemplo, esas líneas ICO, esas líneas cese de pólizas de cobertura y sobre todo juego con las divisas? ¿Cuál es la opinión y que deberíamos de trasladar al oyente? Yo creo, Guillermo, que este es un sector que aglutina un poquito todas las patas que estamos comentando últimamente en el área financiera, ¿no? O sea, si algo caracteriza al sector juguetero son los largos plazos de giro que hay entre los cobros y los pagos, tanto en las empresas pequeñas como en los grandes monstruos que comentabas, ¿no? Entonces, al final, eso produce una serie de desfase pues bueno, en la contabilidad, en la gestión financiera del día a día de estas empresas, ¿no? Y por otro lado, algo que también caracteriza y que lo estamos viendo mucho con muchas de las empresas, sobre todo en la zona de la provincia de Alicante, ¿no? Es el gran abanico o el uso que hacen de todos los productos financieros de medios de pago, ¿vale? No estamos hablando de un sector que simplemente importe o exporte, por ejemplo, a Francia o a Alemania a través de transferencias bancarias, sino que es un sector que se caracteriza también tanto para el lado de las importaciones con todas las producciones que se hacen en China, ¿vale? Y con el lado de las exportaciones cuando abren nuevos mercados con el tema de los créditos documentarios, ¿no? Más si cabe cuando es un sector, como estaba comentando Juan Ramón, que no hemos entrado en cifras, que durante el 2020 pues, se ha visto perjudicado por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, teniendo un poco en cuenta todo este contexto, y así está siendo, es una tendencia que hay en este sector, pero también en el resto de las empresas, ¿no? Que dan servicio a los productores o a los fabricantes de juguetes, porque también hay que comentar que hay muchas empresas que suministran ciertos materiales a este tipo de empresas, es el tema del apoyo, e insisto, y creo que es conveniente decirlo, el apoyo en las garantías que están dando el Estado a través del ICO y de CESTE, ¿no? En este sector contamos con empresas que anualmente pues, requieren algún tipo de financiación a largo plazo, como puede ser, oye, van a sacar una nueva línea de productos, tienen que comprar unos moldes específicos en China y esta línea de producto no la van a rentabilizar hasta la temporada siguiente, porque es cuando van a empezar a vender, pues contamos con préstamos a largo plazo que nos permiten, oye, obtener esa financiación y llevárnosla más a largo plazo para poder ir rentabilizando esas nuevas líneas que vamos abriendo. Estos préstamos a largo plazo se pueden dar tanto sin garantía del Estado o le podemos sumar la garantía del Estado. Como hemos dicho, pues es un sector que ha tenido algo de dificultades y el Estado está ahí para ayudar y junto con la entidad financiera presta su garantía para poder obtener esa financiación a 5 años con 2 años de carencia de capital, ¿no? Y con el tema de la financiación de circulante, estábamos comentando que normalmente, o algunas de las empresas, por ejemplo, que tenemos, algunos de los materiales los importan de China con crédito documentario. Esos créditos documentarios son pagaderos a 60 días y la mayoría de las veces esas importaciones pues, se hacen en una divisa que no es el euro. Pues también contamos con un sector donde la competencia es muy grande, hay que entrar en nuevas plataformas, como comentaba Juan Ramón, y al final eso tiene costes adicionales, ¿no? Entonces los márgenes comerciales no son muy grandes. Pero aquí el factor de la gestión del riesgo de divisa pues juega un papel fundamental, a lo mejor no tanto para las exportaciones, porque la mayoría de ellas son en Europa, aunque sí que se está viendo que Estados Unidos, Canadá, Rusia, pues está tirando y son monedas donde no tenemos el euro, ¿no? Pero para el tema de las importaciones, pues sí que la volatilidad de la divisa y sobre todo del dólar y del yuan se puede ver perjudicado nuestro margen comercial, ¿no? Ahora estamos en un momento justo este fin de semana que nos hemos ido a niveles del 1,22, ¿no? En el euro-dólar. Entonces el dólar se ha depreciado un poquito contra el euro
Entonces puede ser un buen momento, si estamos planificando la temporada o la campaña de invierno del año que viene, oye, pues tomar algún tipo de posición y asegurarnos nuestra compra de suministros, un tipo de cambio que nos viene bien, ¿no? Y con el tema de los créditos de exportación y que estábamos comentando también en las últimas sesiones, estamos en un momento donde a lo mejor por ciertas empresas o aseguradoras, pues al final el contexto y la situación económico-financiera en el mundo es la que es y al final pues se está viendo reducido el riesgo, ¿no? El riesgo con lo que las empresas, las pymes, las grandes empresas, pues dan riesgos a sus clientes para que les paguen a plazo. Entonces, se está notando en este sector pues un cierto incremento en lo que son las exportaciones a través de créditos documentarios de exportación. Pero al final es una alternativa bastante... No, no es una alternativa ni bastante ni nada, es una alternativa a los seguros de crédito tradicionales que nos permiten pues seguir incrementando nuestras ventas y nuestra presencia en el extranjero. Javier, según lo que te estoy escuchando, bueno, una de las cuestiones que estamos escuchando, sobre todo en este último año que hemos pasado y en lo que llevamos ya de meses hay muchas empresas, y entiendo que en el sector del juguete, dado que es un sector que no podríamos definir solamente que tiene canales muy claros hacia mercados muy definidos, sino que es un sector que puede vender el producto en cualquiera de los continentes. No es tan selectivo en ese aspecto, ¿no? Nos plantean muchas veces el problema de, sobre todo los pequeños, ¿no? De trabajar con un montón de países que no tienen ese acceso o esa agilidad o esa posibilidad para poder convertir su moneda a una divisa que luego pueda trabajar. En ese sentido, Banco de Santander puede ayudarnos, no sé si a lo mejor desde algún producto o sistema que tiene interno o a través de la asistencia, asesoramiento que hacéis desde vuestros profesionales. Es decir, sobre todo en el sentido de darle siempre una respuesta y una opción a la empresa exportadora e importadora de que tampoco con esto se vea limitada, ¿no? No solamente por la fluctuación de la divisa. Eso es, Guillermo. Al final no importa el tamaño, ni si eres un autónomo, una pyme que factura 20 millones de euros o una gran empresa que factura 6. Hay distintas herramientas, ¿no? que están ayudando a todos los clientes pues, en sus procesos de internacionalización. Antes, por ejemplo, por poner un caso, comentaba Juan Ramón el tema de Polonia. Pues bueno, ahora el banco ha desarrollado una plataforma que se llama OnePay FX, ¿vale? Que la están desarrollando también para personas jurídicas, donde al final pues las empresas van a poder emitir transferencias instantáneas en moneda no euro a países como Polonia, como Estados Unidos, como Reino Unido, países que no están dentro del territorio SEPA, ¿no? Entonces, eso también nos abre bastantes puertas a la hora de cerrar acuerdos comerciales. Y con el tema de la gestión del riesgo de divisa, el tú contar como empresa con una plataforma como puede ser la plataforma que tenemos nosotros de divisa, que es la plataforma FX, el tú poder contar con una plataforma y poder operar con ella 24/5, poder poner órdenes a mercado, poder ver la evolución del tipo de cambio, te permite que cuando tú estés hablando con un cliente para facturarle con una posible venta que vas a hacer a Estados Unidos, esa misma factura, como tú vas a saber el tipo de cambio que se te va a aplicar o te vas a poder cerrar una cobertura, tú esa factura se la vas a poder enviar tanto en dólares como en euros. Entonces, muchas veces, si tú como empresa desde España eres capaz de facturar o de pagar, si es en el lado de las importaciones, en la moneda no local, tanto el dólar como el yuan, como el zloty polaco, eso te va a abrir muchas oportunidades. Porque la mayoría de las empresas que al final cobran en Estados Unidos en euro o pagan a China en euros, al final el que recibe esos euros tiene que convertirlos a su moneda local, a no ser que nete. Entonces, al final, ese coste financiero que lo está repercutiendo o que lo está afrontando tu cliente o tu proveedor, de una manera u otra te lo está repercutiendo a ti. Entonces, es fundamental
Y yo veo muy interesante que todas estas empresas que son en la mayoría, que están vendiendo en mercados donde la moneda no es euro, pues que acudan a la plataforma que tenemos, por ejemplo, nosotros desde el Banco Santander, les podemos dar todo el apoyo que necesiten y que hagan esa comparación, que presupuesten a un cliente en Estados Unidos en dólar o en euro. Ya veremos su margen comercial, si puede ser mayor o menor. Fenomenal, fantástico. Tengo ahí, a ver, Juan Gordon le retomamos ahora mismo con otra de las patas, pero casi es una pregunta mix para Javier y para Juan Ramón. Y esto viene un poco en relación a... seguimos un poco con el tema de la divisa y con el tema del cobro pago dentro del sector, ¿no? Pero vamos a incorporar un nuevo elemento que cada día está más de moda. Y yo no sé si está de moda porque falta regulación o porque está todo el mundo corriendo para intentarlo regular o porque a lo mejor los últimos datos que, por ejemplo, hemos leído en España en cuanto a, digamos, vamos a poner grandes comillas, ¿vale? Un trabajo desde casa realizado por un público relativamente joven que está jugando en criptomonedas dentro de las redes, resulta que se está empezando a escuchar que entidades como Visa ya te está emitiendo tarjetas para poder pagar en cripto y por lo que he escuchado y me ha llegado ya algunas noticias, incluso muchos de los videojuegos, esa otra pata que a lo mejor olvidamos muchas veces de los juegos y fuera obviamente de la empresa, Javier y Juan Ramón, estamos yéndonos más a la figura del consumidor, donde a lo mejor el cambio de la oscilación de la divisa no es importante. Pero esto que se está empezando a ver con algunas entidades que están permitiendo ya realizar operaciones en cripto, Juan, desde tu perspectiva y la experiencia que tienes en los mercados e-commerce con la importancia de los videojuegos, y Javier, desde la posición de Banco de Santander tan importante, donde habrá empresas que van a empezar a decir rápidamente, oiga, yo tengo una inversión en cripto y es que resulta que mi cliente me permite pagar en cripto. No sé quién de los dos se lanza. Me lato yo si quieres, porque además es un tema que es bastante jugoso. Creo que vamos a separar por un lado las criptomonedas y la parte más especulativa, que es el valor que ya está por encima de $40 en algunas de ellas, que esa es para, digamos, para gente que se quiere hacer multimillonaria en poco tiempo y que quiere arruinarse en también poco tiempo. Y nosotros haciendo el programa de radio y trabajando para otros, Juan Ramón. Exactamente. Entonces, bueno, al final Bitcoin es la más famosa de ellas, pero bueno, diferentes personas están impulsando otras. Parece ser que tiene futuro. Otra cosa es el valor que tenga en el mercado, si está inflado, etcétera. Pero que vamos hacia ahí, igual que vamos hacia el blockchain, etcétera, en comercio internacional también. Eso no hay ninguna duda. Entonces, bueno, es una alternativa. A mí lo que me llama la atención de las criptomonedas es que están, digamos, ayudadas o por lo menos refrendadas por grandes entidades. No es decir, bueno, es un chiringuito financiero donde esto puede subir, mañana bajar y desaparece. Cuando aparece por detrás Goldman Sachs, aparece Visa, aparece American Express, aparece la gran banca, es porque realmente no es, o por lo menos tiene visos de que se va a implantar. Y en cuanto a la compra, hay que pensar que entidades como Tesla ya van a permitir, siempre pensando que Tesla es una empresa especial con un CEO pues muy especial también, que nunca sabes cuándo está en promoción o cuándo está haciendo algo en serio, pero realmente desde el momento en que puedas comprar un coche con no es Bitcoin, es otra de las criptomonedas. Sí, pero hay un montón de ellas. Pero dentro de nuestro sector del juguete, fíjate, lo que le estoy comentando es algo tan sumamente básico que se nos escapa a muchos de nosotros, que un chaval muchísimas personas que en el mundo, Javier, tienen a lo mejor en el banco 300 o 400 euros. El sector del juguete se presta a ello. Claro. Es decir, que es que ya no van a la tienda, que es que directamente se han abierto una cuenta, no sé dónde, en qué país, en qué banco, Javier, le han dado una tarjeta Visa en Bitcoin o en otra moneda y con eso está comprando videojuegos el equivalente a 60 euros. Entonces, y desde la posición del banco, si eso lo trasladamos a empresas... A ver, Guillermo, lo que está claro es que hay un cambio de tendencia y algo está pasando, ¿no? No sé si será una burbuja o no, tampoco lo voy a decir mi opinión, pero algo está pasando. Y lo que comentaba Juan Ramón de sobre todo lo que es la tecnología del blockchain aplicada al comercio internacional, eso es una realidad
y eso es algo que nos va a traer grandes sorpresas y grandes alegrías, ¿no? No lo sé. No sé qué va a pasar con los reguladores. En las últimas semanas hay bancos centrales que ya se están posicionando, como puede ser, por ejemplo, en Turquía. En Europa, salvo que yo me esté equivocando, no hay una posición muy firme, pero se está trabajando en un euro digital, que sería algo parecido, algo regulado, algo elaborado con un consenso de mercado y que tendría todas esas facilidades a lo mejor que pueden dar otras criptomonedas como puede ser Bitcoin a la hora de las transacciones, que sean más ágiles, más rápidas y que tengan costes operativos mucho menores. Entonces, y este fin de semana, Guillermo, lo discutía con mis amigos y lo hablábamos mientras cenábamos, ¿no? Porque muchos de ellos pues invierten o especulan o compran bitcoins. Yo no sé qué va a pasar, pero bueno, yo creo que hay ciertos agentes que al final son los que regulan los mercados financieros, tanto entidades financieras como bancos centrales, como organismos, que se tienen que posicionar y que tiene que al final, desde mi punto de vista, haber una unanimidad y un consenso común pues, para adoptar todas las medidas que sean necesarias. Correcto, es así de claro, porque lo que está claro es que para las empresas del sector del juguete y en estos momentos específicamente la pata de los videojuegos, yo por las referencias que tengo y por consultas que me hacen en Acocex algunos emprendedores, es importantísimo. De hecho, recibimos algunas llamadas que nos indican y nos dicen si a la hora de montar su carrito de compra, cómo meter dentro del sistema de cobro-pago la moneda para que pudiera ser una cripto, porque saben que están recibiendo emails de gente muy joven de diferentes países que te dicen que yo no tengo dólares o euros para pagarte, que lo que tengo es mi tarjeta de crédito en esto y que te compro el videojuego, pero ya. Y estamos hablando de gente de 18, 19, 25 en el sector de los videojuegos. Guillermo, yo entiendo, por ejemplo, que a lo mejor Tesla, que es lo que es, se pueda permitir el probar. A lo mejor una pyme que está abriendo mercado, una empresa de nueva creación, pues bueno, ¿qué es mejor saber de dónde te pagan, quién te paga y cuánto te pagan, ¿no? Hasta que tengamos un poquito como consejo que puedo dar a todas las empresas que a lo mejor reciben ofertas o que les ponen encima de las cosas jugosas, pero bueno, que aquí hay que cubrirse, como siempre lo decimos, todas las patas. Entonces, si eres Tesla y te la juegas con un coche, lo entiendo. Si eres una pyme o una empresa de nueva creación, mejor de momento pensar. Asegúrate de que sabes quién te paga, de dónde te paga, cómo te paga y cuánto te paga. Yo creo que sí. Yo creo que tenemos... Dime, Juan Ramón. Una cosita solo. Los cambios siempre al principio son pues, traumáticos y lo normal es que sean los grandes players los que se jueguen esta baza. Obviamente lo que decía Javier, ¿no? Lo que yo creo que pensamos todos, ¿no? Las pymes que bastante tienen con sus problemas de tesorería, pues no sería el momento a lo mejor para lanzarse a estas formas alternativas, ¿no? Y a tus amigos, Javier, pues ya sabes, tienes créditos para que no pierdan la hipoteca. Si se van a meter en criptomonedas, pues ya sabes que tendrás que hacerle créditos para salvarlos de la ruina, ¿no? Bueno, dejaremos un mensaje de esperanza, como estamos diciendo, que es un sector que, bueno, y estas monedas para el sector del juguete es importantísimo. Juan Gordon, vamos a otra de las patas importantísima, porque todo lo que estamos comentando hasta este momento, canales de distribución, e-commerce, promoción, divisas, créditos, fórmulas de aseguramiento y demás, todo esto tiene sentido siempre y cuando al final consigamos mover las mercancías, sean juguetes, sean videojuegos, sean por descarga online o sea por movimiento de mercancía. Entonces, desde la experiencia, ¿cómo está este sector del juguete en el ámbito aduanero, logístico, fiscal? ¿Qué pistas nos puedes trasladar? Pues mira, te puedo decir que afortunadamente, gracias al trabajo de la OMC en estos últimos años, el sector juguetero está en las mismas condiciones que otros muchos sectores en cuanto a que los aranceles a la importación en la mayoría de los casos son cero o casi cero.
Curiosamente, he encontrado países que me han llamado la atención, por ejemplo, como es el caso de Brasil, que va muy por su cuenta. Es el único país que he encontrado en el que existe lo que podríamos denominar una cresta arancelaria importante de un 20% a la importación de productos, incluida la Unión Europea, es decir, para los 234 países que tiene clasificados. Salvo este caso excepcional, no he encontrado, digamos, barreras arancelarias en ningún otro mercado. Me ha chocado que Brasil siga manteniendo esa barrera arancelaria junto con otras, y eso sí es común a lo mejor en otros mercados, lo que podríamos llamar barreras no arancelarias o barreras técnicas, más allá de lo que es el acuerdo de facilitación del comercio que la Organización Mundial del Comercio puso en marcha para facilitar esos intercambios a base de reducir, digamos, trámites burocráticos o administrativos. Pero, claro, el juguete, sobre todo el que va dirigido a edades muy tempranas, entre 0 y 3 años, por ejemplo, pues es imprescindible que tenga muy controlado tanto los materiales en que está hecho como digamos, los tintes o las coberturas de pintura que no pueden contener plomo, porque todos los niños pequeños se lo llevan a la boca, las partes pequeñas, etcétera. Eso sigue estando muy restringido o muy, digamos, muy controlado en todos los mercados por razones obvias, ¿no?, de protección de la infancia. Cuando ya vamos a edades más mayores, digamos de 3 a 6, pues sí existen todavía esos criterios de seguridad y salud en los pequeños. Luego ya a partir de los 6 años ya no hay tanta restricción en ese aspecto. Sí en cuanto a sustancias o productos tóxicos para la salud, etcétera, pero van más centrados en, digamos, acogerse a normas internacionales en materia de bueno, pues, crecimiento, desarrollo de la juventud. Por ejemplo, se están aplicando estándares bastante estrictos en todo lo que es la comercialización de videojuegos. Me reía antes cuando hablabais del pago mediante criptomonedas, porque en todo el mundo se ha generalizado durante la pandemia y precisamente debido a ese aislamiento al que nos hemos visto sometidos, cómo se ha incrementado el uso, el consumo de consolas y de videojuegos jugados en Internet para que los chavales pudiesen seguir teniendo contacto con sus compañeros de colegio, con sus vecinos, con sus amigos, que no podían verse físicamente, pero sí podían jugar juntos, pues, a juegos como el Fortnite, por ejemplo, o el Clash of Empires, en fin, una serie de juegos que han sido muy, muy demandados. Y tristemente, debo decir, desde mi criterio como adulto, vamos a decir ciertamente, cada vez a edades más tempranas. Buscan todos los rangos de oyentes, Juan. Bien, bien, pero es que me choca mucho que chavales de 12 años ya están inmersos en esa dinámica del juego de violencia, de lucha, de guerra, de destruir al enemigo. Las limitaciones que no se ponen en algunos países. Claro, en algunos países eso, y sobre todo que al ser el canal de comercialización Internet, porque como bien decíais, cualquiera que tenga acceso a una tarjeta de crédito, ya sea un chaval joven que tenga la suya propia, cosa todavía poco frecuente, como que tiren de la tarjeta de sus padres, de papá, por favor, entra en esta tienda online y cómprame este juego que necesito para jugar con mis compañeros, porque es que es de vida o muerte, que si no juego con mis amigos me van a poner la cruz y no me van a dejar volver en el colegio. Claro, han hecho un cierto chantaje emocional a los padres, que hemos acabado cayendo en esas cosas, y yo, por ejemplo, que antes, pues sí, todos hemos comprado por internet, en Amazon, en diferentes tiendas, incluso en el súper, pues haces la compra online, pero ya entrar en esas tiendas es decir, comprar una clave para que tu hijo la meta en la consola y eso le permita tener un año de licencia de un juego, pues era poco habitual hasta la pandemia. Con la pandemia se ha generalizado mucho. Incluso muchos padres han acabado pasando por el aro de jugar con sus hijos a videojuegos. Entonces, es un canal de venta muy, vamos a decir, muy poco controlado por las aduanas.
en el sentido de que ahí es una vía de escape pues, lógicamente al pago de aranceles, a la supervisión por parte de las autoridades de entrada en los diferentes países. Correcto. Luego ya, si volvemos otra vez al juguete físico, el envío a través de grandes lotes en contenedores, a través de transporte marítimo, o incluso, dado que nuestros principales socios en la venta de juguetes, en la exportación, son 5 países de la Unión, pues lógicamente Polonia, Reino Unido. Reino Unido con el Brexit se está viendo más afectado de cara a todo lo que es la tramitación aduanera, pero en el resto de países de la Unión el envío en camión es muy habitual y no genera problemas, puesto que no hay aduanas. Y todos los juguetes producidos en España pues cumplen con la normativa europea y no hay ningún problema. Cuando salimos fuera, dado que nuestro principal mercado destino fuera de la Unión es Estados Unidos, seguido de Rusia y de México, ahí sí puede haber algo más de problemas a la hora de, digamos, atravesar las aduanas de destino. Son muy exigentes en estos países en materia de etiquetado, son muy exigentes en materia de, por supuesto, la composición de los juguetes, las piezas pequeñas, dependiendo de los grupos de edad a los que van dirigidos y dependiendo, por tanto, de la partida arancelaria, porque una de las cosas que me ha llamado la atención de este sector, cuando hablamos de sectores, es muy difícil generalizar, porque en el sector del juguete, por ejemplo, tenemos 10 subsectores diferentes. Correcto. Desde los puzzles pequeñitos hasta las figuras de acción que decías, los Lego, las estas de construcción, hasta los videojuegos y los cartuchos del software que se comercializa. Y con el tema capítulo de los 95, drones, para nuestros oyentes, capítulo 95 del sistema. Capítulo 95 en su gran mayoría, exacto. Pero luego, pues lo que son puzzles hechos de madera o sí, tableros de la oca o del parchís, como todos hemos estado habituados a jugar, o incluso el ajedrez o las damas. Ya nos vamos a productos transformados de la madera, el capítulo 04, 05, pero realmente sí nos encontramos con ese problema de los recubrimientos, las pinturas, las piezas pequeñas, etcétera, en función, ya digo, del público al que van dirigidos. Es decir, Juan, permíteme, un poco para nuestros oyentes de Latinoamérica, que, bueno, pues sí, muchas veces también son ellos los exportadores y ven en la referencia de la Unión Europea que nosotros somos importadores, ¿no? Cuando haces este tipo de observaciones en cuanto a estas medidas que soportan este tipo de productos, que efectivamente están en el 95 y en él efectivamente hay varias partidas de base perfectamente diferenciadas con respecto a los productos, hay dos medidas que curiosamente... o hay varias medidas, confírmanos esta información, Juan. Por un lado, muchas de estas mercancías pasan SOIBRE, con lo cual a lo mejor hay una recomendación que hacerle al exportador latinoamericano de que, oye, cuidado, como no estés muy atento a la normativa europea, sabes que esta mercancía se va a frenar en la aduana de entrada y va a tener que pasar un control de calidad determinado. Habla con tu oficina comercial o habla con tu cliente y que te dé esa referencia. La segunda son productos que están afectados por la legislación de seguridad al menor, ¿no? O seguridad al consumidor, pero muy orientado, como bien decías, sobre todo en el tramo de hasta 6 años con los diferentes tramos, como indicabas, ¿no? Y luego un tercero, la normativa REACH, que afecta precisamente a los componentes, como pueden ser los tintorios o los químicos que hay. Es decir, desde tu experiencia y desde tu opinión, Juan, por lo tanto, podríamos concluir que aduanera y logísticamente el sector de los juguetes, digamos que es un sector que en esta última década, gracias a la supresión de aranceles, a todo lo que hemos mejorado en los elementos logísticos, sin descuidar el tema arancelario y el tema logístico, deberíamos de estar algo más atentos a estas otras medidas o controles que son las que pueden estar limitando. Y eso es lo que deberíamos de trasladar también tal vez al oyente, aduaneramente y logísticamente hablando. Bueno, sí, indudablemente, es decir, dado que ya casi o prácticamente han desaparecido los aranceles, a lo que sí debemos estar especialmente atentos es a toda la normativa que se exige para cumplir con respecto a la salud de los ciudadanos de cualquier espacio aduanero. En la Unión Europea somos especialmente exigentes, como decías, en la normativa REACH, en la normativa SOIBRE, incluso, si me apuras, en normativa CITES para ciertos productos o juguetes construidos en madera,
Sí, o juguetes que incluso vienen, fíjate, hay una limitación a la Unión Europea muy importante de export e import de juguetes que podrían estar con piel de perro y gato, que es una de las cosas más llamativas que se están dando en los últimos 2 años. Claro, es que todo lo que sea, digamos, componentes de cuero o procedente de animales, requiere unos controles exhaustivos en las aduanas, no solamente en la Unión Europea, también en Estados Unidos, en Rusia, en otros destinos donde se hace muy importante algo que podríamos resumir esencialmente en trazabilidad permanente de los juguetes, es decir, en todo momento tiene que estar identificado el fabricante, tiene que estar identificado el importador y es fundamental una declaración responsable del fabricante que exporta y del importador que se hace cargo de la importación en su país, de que los juguetes cumplen con la normativa interior del país donde están entrando. Entonces, eso, claro, luego puede devenir en caso de incumplimiento, pues en sanciones realmente elevadas. Si os fijáis en Europa, todos los años antes de verano y antes de Navidad se hacen unas campañas de inspección en todos los establecimientos de venta de juguetes brutales por parte de las autoridades de consumo y por parte de las autoridades aduaneras para comprobar que todo lo que se vende en estas campañas previas al verano, de juguetes de piscina, etcétera, y todo lo que sea previo a la Navidad, con los juguetes dirigidos a público muy infantil, que todo cumpla la normativa. Y siempre se detectan lotes ingentes de productos que no cumplen con esa normativa. Juan, es que este sector, si nos ponemos a plantear ya no solamente, o sea, sin irnos al sector tecnológico de los videojuegos, sino a los juguetes normales, ahora mismo estabas comentando esto y estaba recordando, bueno, pues vamos a llamarle picaresca, ¿no? De algunos operadores que cuando llega esta temporada de verano te dicen, oye, mira, vamos a meter dentro de una red unas gafas de sol, una crema hidratante para gente joven y gente adulta de tanto tal, pero todo lo vamos a meter con una toallita, eso sí, con el cubo, la pala, el rastrillo y las caracolas. Y entonces lo vamos a meter todo como juguete. Claro, es que estás diciendo, es que como juguete estás intentando meter unas gafas, estás metiendo una toalla, estás metiendo un producto de uso cutáneo, como es una crema, que vete a saber el factor de protección solar que tiene, cómo es, los ingredientes que contiene, etcétera, las gafas si no tienen filtro UVA, etcétera, te puedes meter en un berenjenal y claro, por eso se hacen esas campañas de inspección. Para evitar. Bueno, pues yo creo que nuestros oyentes lo tienen claro, logísticamente. Afortunadamente, como ha destacado antes Juan Ramón, si me permites, Guillermo, ¿sí? Afortunadamente España es un país puntero en la producción de juguetes, es un país muy respetuoso con la normativa, es uno de los que más invierten en I+D, con lo cual los exportadores españoles, sobre todo esas zonas que decía antes Juan Ramón, que es donde más se concentran, tanto en Levante como en Cataluña, yo creo que están muy familiarizados con la exportación y cumplen los estándares de todos los mercados a los que van. Sí es importante que todos los que pretenden digamos, iniciarse en este sector, en la exportación, pues tienen que tener muy claro que hay que cumplir la normativa del país de destino, que estamos jugando con la salud y la vida de los niños pequeños de cualquier país y eso es algo muy serio y que hay que cumplir esa normativa, vamos, al pie de la letra. Sí, está claro. Bueno, fenomenal, Juan. Pues yo creo que hasta aquí. Javier, muchísimas gracias. Juan Ramón y Juan Gordon. Yo creo que hemos tenido una tertulia amplia en la que hemos podido hablar, porque en otros programas es verdad que vamos casi muy rápido, ¿no? Casi con el dardo, ¿no? A intentar acertar en la diana al 10 para intentar explicar lo concreto, lo específico que condiciona al sector. Y hoy creo que hemos tenido un ratito amplio y agradable para que los oyentes hayan escuchado pues estos productos, ¿no? Estas tendencias y estas ideas que son tan importantes dentro de un sector tan familiar, tan humano, tan cercano a todos nosotros, ¿verdad? Pero que luego tiene una complejidad operativa y empresarial importante. Juan Gordon, vamos a irnos a Cocer Responde ya en el último módulo, que nos quedan unos minutos de programa. Sí, y bueno, pues un día más no nos va a dar tiempo a ver todas las preguntas, porque hoy han habido bastantes, pero de la semana pasada venían bastantes dentro de la selección que hemos podido hacer. Voy a empezar con una primera y como siempre intentamos concreción, ¿no? Lo más ajustado posible a la respuesta, ¿no? Dice Eva,
Si quisiera comprobar si la fórmula de uno de sus medicamentos que elaboran en su laboratorio, por ejemplo, la normativa de Chile, Perú o Colombia, ¿esa información la puede encontrar en Chile, Perú o Colombia de forma pública? ¿O lo normal es pagarla o lo recomendable es no jugar a Internet y contratar a una consultora, a un equipo de abogado, a un profesional que sepa trabajar con la importación, registro y detalles de medicamentos en estos países? Bueno, claro, es que esta pregunta admite diferentes enfoques. Yo no sé hasta qué punto es simplemente curiosidad el comprobar si ya se está vendiendo la fórmula que ellos tienen para un medicamento en otros mercados, en cuyo caso, en la mayoría de los casos, esa información es accesible. Es decir, en la Unión Europea está disponible desde luego, en Estados Unidos en la FDA también, y en el resto de mercados, indudablemente, entrando en el Ministerio de Sanidad, se puede acceder a los principios activos, ya sea el equivalente o el homólogo a la Agencia Europea o a la Agencia Española del Medicamento. En los demás países también está disponible las formulaciones que se venden o que se comercializan en ese mercado. Estamos hablando de productos de la partida 3003, 3004, que son relativamente complejos. Hay que ver si tienen, digamos, en su composición o en su formulación, pues desde derivados de productos sanguíneos, etcétera, a ver si llevan algún otro tipo de componentes que puedan cambiar la partida, pero esencialmente, por lo que yo he podido conocer en su momento para otros clientes, en la mayoría de países, y te hablo de República Dominicana, te hablo de un país como Irán, te hablo de un país como Argelia, esta información está disponible. Es decir, se puede ver qué principio activo se está comercializando y en algunos casos incluso hasta decirte, te pueden decir la empresa que lo comercializa. Fenomenal. Bueno, pues entonces yo creo que le hemos dado una visión y, como siempre, si tiene algo más, claro, Juan, que se dirija otra vez a COSER Responde que contacte con nosotros, porque Juan, siempre es interesante ponerse en manos de un agente o de alguien experto en el mercado. Fenomenal. Te lanzo una segunda ya por el tiempo para cerrar el programa y las demás pues seguimos ahí almacenándolas en el saco. Yo creo que vamos a hacer un lunes solamente para COSER Responde. Al paso que vamos, desde luego. Vamos a tener que decir, Javier, un lunes para banca, Juan Ramón, un lunes solamente para temas de comercialización y comercio y promoción y otro lunes para tema de COSER Responde. La verdad es que, bueno, esto raya también de alguna forma también el que en esta semana han entrado muchas preguntas en esto que decíamos al principio del programa, de que ya hay algunas líneas, hay algunas orientaciones de que esto parece ser que está empezando a moverse, ¿no? Bueno, dice Mario, vamos a intentar ser muy rápidos, Juan. Dice Mario, va a ser mi primera exportación a Lituania. Llevo la mercancía en camión completo y pago yo el transporte. ¿Quién debe de rellenar el CMR? ¿Yo o me lo deberían de enviar ya formalizado desde el transportista con los datos que yo le he facilitado? Esta es un clásico, ¿eh? Esta pregunta es de clásico. Desde luego. Bueno, pues indudablemente no es que lo tenga que rellenar él, lo tiene que cumplimentar el transportista en el momento que acude a sus instalaciones a cargar. Correcto. Y ahora tenemos la otra parte que hay que decirle a Mario. Ya, pero el transportista te dice que lo rellenes tú. Bueno, pues tampoco es tan difícil. Tiene las casillas numeradas, la información es perfectamente, viene además expresado en español y, oye, ante cualquier duda que nos llame, que le asesoramos encantados. Lo que sí es importante es que antes de llegar a la empresa de Mario a cargar, el camión debe pasar por una báscula pública para comprobar su peso en vacío y una vez cargado y precintada el remolque del camión, debe volver a pasar por la báscula para comprobar la carga útil que lleva. Ese dato hay que recogerlo en el CMR junto con el resto de datos de quién es el que expide la mercancía, a quién se la envía y, en fin, los datos referentes a la mercancía, peso, volumen, número de bultos y, por supuesto, partida arancelaria. Que sepa yo creo que queda claro. Claro, tienen que dejar el primer ejemplar, que es el rojo. Claro. Perdón, digo que queda claro con tu exposición inicial que es el transportista el que te lo tiene que traer. Es el transportista el que lo tiene que rellenar, ¿no? Claro, si es que no hace otra cosa. El transportista y más en un camión completo no carga. Es decir, él supervisa las operaciones de carga, pero mientras puede ir rellenando el CMR. Solo faltaba. Así es.
Ni más ni menos. Muy bien, bueno, pues hasta aquí también ACOCEX Responde por hoy y ya nos hemos pasado la hora, así que Juan, Ramón, por favor, un resumen de la charla que hemos tenido esta tarde en nuestro programa de radio, de este sector tan amplio, el sector de los juguetes, que tiene tantos extremos, algo hecho en madera tan artesanal, a algo con tanto y más de más, ¿sí? Muchos cambios en las últimas, especialmente en las últimas 2 décadas. Pues bueno, básicamente hemos hecho un análisis del sector. Yo creo que hemos tenido bastante tiempo pues para ver las diferentes opciones y, como siempre, tocamos las diferentes áreas del comercio internacional. Por un lado, hemos visto la parte más de marketing y comercialización, donde hemos visto la importancia del e-commerce en las últimas épocas. Hemos visto también la parte financiero, donde hemos tocado temas como el blockchain o las criptomonedas, que van a ser fundamentales y seguro que en los próximos programas van a aparecer por ahí. Y hemos acabado con aduanero y logístico, respondiendo además a las dudas de nuestros oyentes. Con lo cual, yo creo que hemos hecho un programa pues bastante dinámico y bastante completo, por decirlo así. Genial, Juan, muchísimas gracias. Bueno, pues como siempre, al contrario, las gracias a vosotros, a Javier Serrano de Banco de Santander, siempre por estar aquí disponible con nosotros los lunes y con tu información que nos transmites, nos trasladas, además de una forma muy sencilla, que además nos llegan en las comunicaciones, nos dicen, oye, estamos empezando a entender cosas de banca de una forma lógica, sin hacernos un webinar, sin hacernos un curso, es muy sencilla. Las cosas sencillitas y bien más perfecto, porque si no es un lío, ¿eh? Verdad, liamos mucho. Javier, muchísimas gracias como siempre. Juan Gordo, muchísimas gracias de verdad también a ti por hacer esa labor tan importante, ¿no? Y bajo esta responsabilidad tan enorme de contestar estas preguntas, muchas veces de emprendedores o de pymes que empiezan a arrancar y que, bueno, pues tienen todavía sus dudas, ¿no? En el ámbito de qué y cómo realizarlo. Yo encantado, mientras suponga una ayuda para ellos, y encantado de participar y de estar a vuestro lado, que ya sabes que... Juan Ramón, muchísimas gracias como siempre. Sin ti ya sabes qué importantes son los datos, qué importante es conocer muy bien desde la experiencia que tenemos los profesionales de ACOCEX, ¿verdad? De haber tocado tantas empresas, de haber pisado tantos territorios en España y fuera de España, ¿verdad? De dar una visión más global que la de un responsable de exportación o un CEO, ¿verdad? Que es muy importante, pero que a lo mejor no lo tiene tan global, ¿no? Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, y como siempre, pues nada más, simplemente recordaros 3 cositas a los oyentes. Una, no os olvidéis que la próxima semana, cuando accedáis a los canales de YouTube de Activa Radio y de exportadores y de ACOCEX en Exportadores por el Mundo, no solamente tendréis la posibilidad de vernos en el programa que acabamos de realizar, en el vídeo que subiremos de este programa de esta hora, sino que además veréis también adjunta la entrevista que realizaremos a la Asociación Española de Fabricantes de Juguete, con lo cual tendréis 2 links, lo digo para que nos quede claro que ahí tenéis 2 vídeos en uno, en el formato 1. Muchas gracias a vosotros, como siempre, a nuestros oyentes de Latinoamérica y de España, porque sois muy fieles, porque estáis allí, porque cada día nos mandáis más preguntas, tanto al correo electrónico de Infebex, como al correo electrónico de Emprendedores por el Mundo, como al correo electrónico de ACOCEX Responde de la asociación, con vuestras inquietudes, con vuestros problemas, buscando, pues eso, profesionales, que es lo que pretende ser este programa de Exportadores por el Mundo, no solamente un enfoque y una visión de lo que hacemos por sectores, sino tratarlo desde la experiencia de gente que lleva muchos años gestionando, asesorando a estas empresas y a sus negocios en el ámbito internacional. Y cómo no, como siempre, ¿qué sería Exportadores por el Mundo sin tener a nuestros patrocinadores detrás? Como siempre, muchísimas gracias a Banco de Santander, con sus programas de apoyo a todas las líneas e iniciativas de desarrollo en la internacionalización, desde procesos simplemente de exportación, cobros pagos, productos de cobertura, líneas de financiación, a elementos mucho más serios que pueden ser incluso esa intervención o esa recomendación en el análisis estratégico, económico, financiero de una compañía a través de la red de tantos profesionales que tienen en sus áreas de internacional en España. Gracias, por supuesto, a Infebex, porque sin su labor, pues bueno,
muchos de los que nos estáis escuchando en Latinoamérica, en universidades, en escuelas de negocio, en asociaciones, en federaciones, en agrupaciones empresariales, pues no llegaríais a escuchar este tipo de programa. Luego, por tanto, muchas gracias a los lazos que desarrolla y gracias, por lo tanto, también a COCEX, porque sin la experiencia que tenemos detrás de todos los profesionales que están dentro de la asociación, y afortunadamente cada día somos más, los que estamos ahí intentando ayudar primero a nosotros, luego también a las empresas y luego también a las administraciones cuando así consideran o así lo requieren, bueno, pues que nuestro mensaje, un mensaje personal de mucho tiempo de experiencia y sobre todo nunca nos olvidaremos de un mensaje muy técnico, bueno, ayudamos de alguna forma a estas empresas a que puedan desarrollar. Nada más, se nos ha terminado. Nos hemos ido unos minutos como siempre, haciendo gala a lo que hacía nuestro queridísimo director Miguel Ángel Martín Martín en su proyecto en este proyecto tan bonito de radio. Y ¿cómo iba a ser yo menos? Pues si él se extendía unos minutos, pues hay que seguir los pasos del maestro, como solemos decir en muchas ocasiones. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, adiós. Hasta luego.